Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy tenemos una nueva entrevista aquí en Radio Fines Revolucionario. Hablo con Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Oros Asset Management. Ya dediqué en el pasado algún episodio a hablar sobre salud financiera. Creo que entender conceptos básicos sobre finanzas e inversiones es fundamental para evitar caer en las trampas habituales de bancos o de asesores, para planificar una base de seguridad financiera, para proteger nuestros ahorros de la inflación y, en definitiva, para vivir mejor. Pero incluso si no os interesan mucho estos temas, las cosas de las que hablaremos son aplicables a casi cualquier ámbito de la vida y, de hecho, el tema de hoy tiene también bastante relación con mi nuevo libro, Sabiamente, porque hablamos de sesgos, de cómo mejorar la forma en la que pensamos y, como digo, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en general, aunque profundizaremos más en el ámbito de las inversiones. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que el domingo 2 de marzo haremos nuestro evento Vive Más en un resort muy chulo de Mallorca, donde hablaremos de envejecimiento saludable, haremos algunos test funcionales para ver cómo estáis y probaremos terapias de contraste, de frío y calor. Contamos con la presencia del doctor Borja Bandera, muy conocido en este canal, y también de Matías Muth, experto en termalismo funcional. El evento es todo el día, incluye la comida, lo hacemos en realidad sábado y domingo, pero el sábado está ya lleno y nos quedan plazas solo el domingo. Tampoco van a tardar mucho en llenarse, así que si te interesa, reserva ya tu plaza en finesrevolucionario.com/Mallorca. Nos acompañarán además en el evento nuestros patrocinadores Paleobull y Coffee Café, así que los asistentes podréis probar allí las barritas de Paleobull y degustar el café de especialidad de Coffee Café, pero os recomiendo ya echar un vistazo a sus páginas paleobull.com y coffeecafe.com, deletreo KOFICAFE. Allí podréis ver todos sus productos y tendréis un descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Javier Ruiz. Bienvenido al podcast, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Un placer. Encantado de estar aquí. Igualmente, he hablado alguna vez de esta parte de salud financiera, ¿no? Y sabemos que hay una conexión muy importante entre la salud de nuestras finanzas y la salud física y mental. Y por eso me parecía interesante hablar de esto, ¿no? Y de paso conectarlo con otras temáticas que me fascinan, como son la psicología, el estoicismo, así que va completo, a ver cómo sale. Pero de entrada, como primera pregunta de contexto, ¿qué es realmente invertir o cómo lo defines tú? Bueno, al final la inversión, pues podemos dar una definición más o menos técnica, pero al final la esencia, si lo pensamos, es poner a trabajar los ahorros con el objetivo de dentro de unos años que sean mayores, ¿no? Y esto al final, pues obviamente te abre un abanico de posibilidades muy grande, porque esos ahorros pues puedes destinarlos desde dejarlos en la cuenta de ahorro del banco a comprar una vivienda o a comprar letras del tesoro, invertir en acciones o incluso criptodivisas, ¿no? Que están tan de moda los últimos años. Entonces, la esencia es esa y luego el abanico de posibilidades pues obviamente es muy grande. Y si hablamos de invertir en acciones, que es donde haremos más énfasis hoy, ¿cuál es el beneficio o por qué deberíamos invertir al menos parte de nuestros ahorros o patrimonio en acciones? Porque al final, si la idea es hacer crecer el patrimonio, obviamente la visión tiene que ser de largo plazo. Y cuando digo largo plazo, pues me refiero a más de 10 años, ¿no? Y al final hay muchos estudios en distintas geografías, fundamentalmente los estudios son para Estados Unidos, donde la serie histórica más larga, pero al final se demuestra que las acciones en periodos largos de tiempo pues arrojan más rentabilidad que otro tipo de activos comunes, como puede ser la renta fija, de gobiernos, de empresas, como puede ser el oro, que históricamente también había sido una inversión, o la propia vivienda, que es verdad que quizá el ahorrador español pues está más sesgado, ¿no?, a adquirir los inmuebles. Entonces, si la idea es hacer crecer los ahorros, yo creo que necesariamente tenemos que tener una exposición importante a lo que son las acciones. Lo que pasa que el peaje que hay que pagar es que son volátiles y eso asusta más a la gente que ver una vivienda donde el precio pues no se mueve tanto de un día para otro, ¿no? Se asocia volatilidad a riesgo y por eso la gente suele ser más reacia a destinar una parte de los ahorros a comprar acciones, ¿no? Y para hacer esto tenemos básicamente dos opciones, una que es invertir directamente en acciones individuales y otra hacerlo en fondos que aglutinan una serie de acciones y que están gestionados por alguien que se supone que sabe más que nosotros, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada enfoque? A ver, al final todo es relativo, obviamente, y habrá gente que le funcione más un enfoque u otro. Yo lo que veo de problemática a la hora de invertir en acciones frente a un fondo de inversión que invierte en acciones es que obviamente tienes que dedicar tu tiempo a decidir en qué acciones vas a invertir, hacer ese análisis previo y eso es un problema. Y antes necesitas el conocimiento para hacer ese análisis. Efectivamente, y al final esto es un trabajo, si te vas a dedicar profesionalmente a ello, de muchas horas. Y para que te hagas una idea, nosotros, por ejemplo, nos podemos tirar un mes
analizando una empresa antes de decidir si invertimos o no en ella y nos dedicamos exclusivamente a eso. Entonces, una persona que no se dedique profesionalmente a ello, ¿de dónde va a sacar tanto tiempo para hacer ese tipo de análisis? Eso por un lado. Y por otro, también la fiscalidad es verdad que es mucho más desventajosa, vamos a decir, o problemática si lo haces invirtiendo en acciones frente a un fondo de inversión, a la hora de tributar las plusvalías, los dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, por esos motivos, a alguien, quitando casos particulares que no tiene conocimiento, tiempo y además por el tema de la fiscalidad, pues siempre recomendaría hacer el enfoque a través de fondos de inversión. Y hay muchas formas de clasificar estos fondos. Una es distinguiendo entre los de gestión activa y los de gestión pasiva. ¿A qué se refiere cada una y cuáles son también las ventajas o inconvenientes de cada enfoque? La gestión pasiva, o mal llamada gestión pasiva, si me lo permites, es lo que se conoce más como gestión indexada, quizás, que son fondos, habitualmente productos que se llaman ETFs, que replican la cartera de un índice. Por eso se llama pasivo, porque no es una gestión de diferenciarte del índice, sino que replicas esa cartera. Mientras que la gestión activa, pues un gestor con su análisis decide invertir en un perfil determinado de compañía diferenciándose de ese índice, con lo cual ahí tienes el riesgo gestor, ¿no? De ir de la mano de esa persona que decide cuáles son las empresas más adecuadas, mientras que en el índice pues puedes elegir la bolsa a lo mejor de Estados Unidos, que es lo que habitualmente hace la gente, y decir, bueno, pues tengo exposición a las 500 empresas del Standard & Poor's 500 y me olvido un poco de jugármela a elegir ese gestor que tenga esa habilidad y esa capacidad de análisis para diferenciarse del índice. El problema es que se asocia, como decías tú, a gestión pasiva, que parece que te olvidas un poco del tema, y la realidad, para bien o para mal, es que estás invirtiendo en ese índice con las casuísticas y la idiosincrasia que pueda tener pues las empresas que lo componen, ¿no? Y lo digo, pues el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que en los últimos años es una bolsa que ha tenido un comportamiento muy, muy bueno, ha multiplicado por 7 el Standard & Poor's, por ejemplo, el índice tecnológico por incluso 14 en los últimos 12, 13 años. Después de esas grandes subidas, me cuesta creer que las grandes oportunidades de inversión para los próximos años estén ahí, ¿no? Amén de otros temas, como puede ser la concentración de empresas tecnológicas y demás, que bueno, que son cosas que hay que tener en cuenta. Quiero decir que no es tan fácil como olvidarme, me voy a comprar un índice y ya me despreocupo. No, hay que tener un poco también el criterio de elegir el índice en ese sentido. Claro, algo de conocimiento siempre tienes que tener, ¿no? Eso es, no puedes delegar sí o sí y olvidarte. Sí, esas nociones básicas son necesarias, son las que intentamos transmitir aquí, pero haciendo de abogado del diablo, si miramos ya no solo los últimos 10 años, sino casi toda la historia, los fondos indexados lo han hecho muy bien respecto a la gestión pasiva, ¿no? O sea, creo que están muy de moda estos fondos indexados porque muy pocos gestores son realmente capaces de batirlos a largo plazo, considerando también que las comisiones más altas de esta gestión activa erosionan mucho la rentabilidad. Pero bueno, esos gestores que baten al mercado año tras año existen y además no tiene que ser una cosa o la otra, ¿no? O sea, yo tengo la mayoría en gestión pasiva, en fondos indexados, cartera permanente, etcétera, pero sí dedico también una parte a fondos de gestión activa, pues en cosas en las que creo, y me gusta también jugar con acciones individuales, pero bueno, es una parte porcentualmente muy pequeña de mi portfolio porque no tengo ni el tiempo ni el conocimiento suficiente. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Y dentro de la inversión activa, ¿qué estrategias principales, resumiendo mucho, existen y por qué en Oros os centráis en value investing? A mí no me gusta, Marcos, caer mucho en etiquetas, porque al final es verdad que las estrategias al final se pisan un poquito unas a otras y lo de catalogar un estilo de una manera u otra, pues son más matices, es más gris que todo blanco o negro, ¿no? Dicho esto, pues siempre se ha hablado de 3 o 4 estrategias generales de gestión activa. Una muy de moda en los últimos años es la que se conoce como inversión en crecimiento, invertir en compañías pues con un perfil de crecimiento en ingresos muy grande, donde pues al inversor no le importa tanto pagar una valoración hoy aparentemente elevada, porque ese crecimiento pues te va más que a compensar, ¿no? por ese precio más alto que estás pagando hoy. Luego también hay gente que prefiere invertir por dividendos en compañías que van pagando un dividendo creciente, por ejemplo, esas compañías pues, de negocios más sólidos, de consumo global, que se pueden asemejar un poquito a un bono, ¿no? Salvando las distancias. Estrategias que se llaman de momentum, por ejemplo, tratar de usar pues, patrones técnicos y más modelos cuantitativos para apuntarte un poco a tendencias de mercado y tratar de pues, predecir cuándo se va a dar el giro y mientras tanto beneficiarte. Y luego, efectivamente, el value investing, que es la que nosotros entendemos que tiene más sentido, es la que asemejamos con invertir con sentido común y que la esencia no es otra que comprar
empresas por mucho menos de lo que pensamos que valen, con un elevado margen de seguridad, usando un poco la terminología que nos gusta a los inversores value, ¿no? Nos estás explicando la parte más técnica, digamos, ¿no? Estrategias de inversión, enfoque de cada una, pero creo que estaremos de acuerdo en que lo que realmente diferencia a un buen inversor es más su forma de pensar, ¿no? Su forma de tomar decisiones independientemente de la estrategia que usa. ¿Coincides en que en la base de la pirámide de un buen inversor estaría su psicología? Exacto. Un problema de la gestión activa y del value investing en particular es que lo que tú dices, tienes que tener la cabeza muy amueblada porque emocionalmente pues es bastante duro seguir esta filosofía de inversión, ¿no? Por un lado, es un trabajo solitario en el sentido de que tú estás llevando la contraria a la comunidad inversora. El mercado te está diciendo que una empresa vale 100 y tú crees que vale 300. Entonces tienes que tener un poco la arrogancia y a la vez la humildad de llevar la contraria al mercado, pero sin hacer un poco locuras, ¿no? Invirtiendo con ese margen de seguridad suficiente por si te estás equivocando. Decía Seth Klarman, un inversor value que admiro mucho, que uno no se hace inversor value por los abrazos en grupo, ¿no? Porque es un trabajo muy solitario y además tiene otro problema muy grande y es que, como solemos decir, te tiras a lo mejor el 80% del tiempo con cara de tonto, ¿no? Y el 20% con cara de felicidad, porque el mercado, por mucho que tengas razón, puede no dártela en periodos cortos de tiempo y te puedes tirar 3, 4, 5 años sin que la acción refleje lo que tú crees que vale. Mientras tanto, pues otros inversores haciéndolo mucho mejor que tú y eso es complicado. Y claro, si a todo esto añadimos que somos seres humanos y que efectivamente nos dejamos llevar por sesgos y heurísticas emocionales que condicionan nuestro proceso de decisión, pues entonces, si no somos conscientes de todo eso, tenemos serios problemas para poder implementar esta gestión activa separada de los índices de manera consistente, que es uno de los grandes problemas. Totalmente. Una buena mentalidad es especialmente importante cuando eres un poco contrario al mercado, digamos, pero aunque sigas una inversión pasiva en fondos indexados y tal, también es clave una buena psicología. Sí, claro. Cuando llegan las caídas... A eso voy. O sea, incluso mucha gente que cuando rellena su perfil de riesgo afirma ser más arriesgada, porque a más riesgo, en principio, mayor posibilidad de retorno, pero una cosa es ponerlo en papel y otra experimentar cómo pierdes un 20-30% de tu patrimonio en unos pocos días, ¿no? Que es muy probable en bolsa, incluso con enfoques más conservadores. Yo siempre digo que todos somos inversores de largo plazo hasta que te llega una caída del 40%, ¿no? Ahí ya te replanteas un poco el tema. Exacto. Tenemos poca capacidad de predecir cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a actuar en ese tipo de situaciones y hasta que no llega el toro no sabes realmente quién eres, ¿no? Sí. En ese sentido, comentabas el tema de los sesgos, que en el fondo son fallos de razonamiento, ¿no? Pero no todos los fallos de razonamiento son sesgos. O sea, digamos que estos sesgos son fallos de razonamiento que cometemos la mayoría de humanos de manera sistemática y que, por tanto, revelan mucho sobre cómo está estructurada nuestra mente, cómo evolucionó. Y, por ejemplo, habla Kahneman del concepto de sistema 1 y sistema 2. Eso es. ¿Cómo los definía y cómo funcionan, entre comillas? Sí, al final la esencia de la economía conductual y de todos estos sesgos es que en entornos de incertidumbre y de información incompleta, como pueden ser los mercados financieros, por eso es tan importante, pues tomamos decisiones irracionales precisamente por cómo funciona nuestro proceso de decisión. Y es verdad que Kahneman, pues hace ya 13, 14 años, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, explicaba muy bien todo esto utilizando pues un concepto o dos conceptos inventados, que son los que comentas, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2. Y Kahneman lo que venía a decir es que el sistema 1 sería nuestra parte más impulsiva en la toma de decisiones, la que va utilizando atajos y trata de responder rápido a cualquier situación. Entonces, en situaciones mundanas, donde todo es más automático, pues está fenomenal que obviamente todo sea así, no tengamos que detenernos a pensar, pues, ¿por qué voy a coger la pasta de dientes, la voy a poner el cepillo, me voy a lavar? Obviamente, eso es un desgaste a nivel, y evolutivamente tiene también su aquel, ¿no? A la hora de que el cerebro está consumiendo energía absurdamente y por eso, pues, automatizamos ese tipo de decisiones. Y luego el sistema 2 sería el que utilizamos cuando conscientemente queremos tomar una decisión más compleja. Por ejemplo, un cálculo matemático, cuando comparamos dos productos que queremos comprar y empezamos a escribir los atributos de cada uno de ellos a la hora de tomar la decisión, etcétera, ¿no? ¿Qué problema tienen los mercados, como te decía? Pues que precisamente cuando más complejo es todo, el cerebro se cansa antes y trata de tirar de esos atajos y el sistema 1 toma el control
muchas veces sin que nos demos cuenta. Y entonces nos lleva a pensar que estamos utilizando criterios racionales a la hora de invertir en compañías o en índices, pero en realidad no estamos siendo para nada racionales en nuestra toma de decisiones. Y por eso es tan importante ser consciente primero de que esto pasa, luego qué sesgos hay y cómo nos pueden afectar como inversores para, en la medida de lo posible, mejorar nuestro proceso de inversión y no incurrir en ellos, ¿no? Sabiendo que, como decía el propio Kahneman, no podemos eliminar estos sesgos, pero creo que sí podemos mitigarlos, ¿no? Y lo primero es reconocerlos, es aceptar que los tenemos, saber que somos avaros cognitivos, que evolucionamos en un entorno salvaje, que exigía tomar decisiones muy rápido, responder a amenazas físicas donde no había tiempo para pensar, y por eso tirábamos sobre todo del sistema 1, ¿no? Y con el tiempo los humanos desarrollamos ese sistema 2, más lógico, más racional, pero más lento, más costoso computacionalmente, y por eso, incluso aunque tenemos ahora mucho más tiempo para pensar y razonar y tomar mejores decisiones, seguimos tirando con frecuencia del sistema 1, y esto nos hace tomar malas decisiones en la vida en general y en las inversiones en particular, ¿no? Eso es. Pues si te parece, revisemos algunos de estos sesgos. Empecemos, por ejemplo, por la aversión a la pérdida. ¿Qué es y por qué nos puede hacer tomar malas decisiones? Sí, al final hay distintos estudios, comentaba también Kahneman en el libro, que prueban que sufrimos prácticamente el doble las pérdidas en nuestras inversiones de lo que disfrutamos las ganancias. O sea, nos gusta ganar, pero mucho menos de lo que nos duele perder, ¿no? Exacto, y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Pues por varios motivos. Por un lado, porque vamos a tratar de justificarnos continuamente, incluso cuando hemos cometido errores de inversión. A lo mejor yo pienso en una compañía, después de un análisis, pues vale el doble, y de repente empieza a caer en bolsa porque hay un deterioro en su negocio que yo no he sido capaz de predecir. Mi tesis de inversión se ha deteriorado, ya no es válido lo que yo pensaba y debería asumir esas pérdidas porque ya no tiene ese potencial que yo pensaba. Y a lo mejor me autoengaño por no hacer efectivas esas pérdidas, porque al final, si no las ejercito, a lo mejor puedo pensar que va a recuperarse la acción, ya venderé un poquito cuando recupere, me empiezo a hacer un poco autoengaño y esas pérdidas se terminan consolidando o haciéndose incluso peores. Por eso hay que tener un proceso lo más objetivo posible y en el momento que te das cuenta de que te has equivocado, pues ya está, a otra cosa, asume pérdidas e invierte en otra compañía que tenga un potencial suficiente para compensarte de ese error que has cometido. Y luego también, pues un poco lo que comentabas tú antes con lo de dejar correr las ganancias cuando piensas que todavía hay potencial. Como disfrutamos menos de eso, muchas veces, como a esto ya le he ganado un 20, un 30, pues ya está, voy a vender y voy a buscar otra cosa, pero eso no es un criterio. Al final, si tú piensas que la compañía en la que has invertido o el índice en el que estás invertido pues va a seguir subiendo porque tu análisis te dice eso, pues tienes que seguir ahí invertido. Ya está, da igual lo que ha pasado hasta ese momento. Al final, uno de los trucos en la inversión es pensar eso. Da igual todo lo que ha pasado hasta ahora, lo que importa es hoy lo que yo creo. Exacto, que esto conecta con el sesgo del coste hundido, ¿no? Eso Donde es. en este caso hemos metido dinero en una empresa y quizás cuando bajaba metimos más y ese coste pasado interfiere con nuestra capacidad o con nuestras decisiones presentes, ¿no? Que deberíamos tomarlas, como dices, en base a nuestra predicción del futuro, de cómo se va a comportar esa acción, esa empresa, independientemente del coste que ya hayamos incurrido. Claro, porque si no, además, hilamos con otro concepto económico, el coste de oportunidad de ese error cada vez va creciendo más y más, ¿no? Porque no estás usando ese dinero en otro sitio donde tendría más sentido. Eso es. Otro sesgo común es el de superioridad ilusoria, que está relacionado con un exceso de confianza o de optimismo, de ver solo los escenarios positivos. ¿Cómo nos daña esto a la hora de invertir? Sí, este es muy interesante porque es verdad que evolutivamente está bien que seamos optimistas, que veamos el lado bueno de las cosas y que tengamos confianza en nuestra toma de decisiones, pero a la hora de invertir, James Montiel, por ejemplo, otro inversor muy, muy conocido en el mundo del value investing, siempre dice el optimismo guárdatelo para casa y a la hora de invertir sé lo más pesimista que puedas, pero no suele funcionar así. La gente, por mucho que sea consciente de esto, suele pecar de ese exceso de confianza o de optimismo, ¿no? Por ejemplo, está demostrado las típicas encuestas que le hacen a la gente de ¿se considera usted que conduce mejor que la media? Y el 90% de la gente te dice que sí, ¿no? Lo cual no tiene sentido. Y esto nos puede llevar, obviamente, a la hora de analizar compañías, a pensar que los escenarios positivos son más probables de lo que en realidad son, a nuestros números de crecimiento que le estamos poniendo a la compañía, pues estamos siendo demasiado alegres. Entonces, siempre hay que tratar de pecar de conservadores, porque si te vienen bien dadas después y te has pecado conservador y aún así estaba barata, pues eso que te llevas puesto. Pero si te equivocas hacia el otro lado, obviamente pues la pérdida no te va a compensar ni mucho menos. Y también lo podemos ver
en las estimaciones de los analistas, por ejemplo, cuando hacen cada año pues, las distintas casas de análisis americanas, ¿no? La típica de Goldman Sachs, Bank of America y JP Morgan y demás, pues hacen una estimación de beneficios para las compañías americanas, ¿no? Y lo que se ve desde hace 30 años, si te coges un gráfico, es que continuamente, todos los años van revisando, conforme avanza el año, esos beneficios a la baja, ¿no? Entonces, el sistema y un poco nuestra forma de pensar está diseñado para pecar de optimistas y no podemos caer en esa trampa porque es cuando vamos a perder más dinero. Mejor siempre pecar de pesimistas, esperar lo peor a la hora de invertir nos va a ayudar mucho a no perder dinero precisamente. Y esto está ligado a la falacia de la planificación o la ley de Hofstadter, que nos dice que siempre se tarda más de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que al mirar al futuro, al planificar, nos imaginamos el camino feliz, ¿no? Nos imaginamos las tareas lógicas una detrás de la otra, pero nos cuesta imaginar todos los posibles imprevistos o problemas que van a retrasar el proyecto. Con el presupuesto de los proyectos, que siempre es mucho más de lo que uno piensa. Exacto. Incluso teniendo en cuenta que en la mayoría de proyectos pasados gastamos un 20% más de lo previsto, vuelve a ocurrir lo mismo en los siguientes proyectos, ¿no? Pero es verdad que si miramos al pasado, tenemos motivos para ser optimistas sobre el futuro en relación a la bolsa, ¿no? A las inversiones, porque con todas las crisis, guerras, catástrofes de todo tipo que hemos pasado, la bolsa a largo plazo siempre ha ido subiendo, ¿no? O quien compró en marzo del 2020, aprovechando las caídas por el miedo a la pandemia, les fue muy bien los siguientes años, ¿no? Entonces hay que equilibrar el pesimismo o la cautela con ese optimismo a largo plazo. Sí, por supuesto. Otro sesgo sería la ilusión de conocimiento, que nos hace tomar decisiones con mucha confianza en ámbitos donde tenemos muy poca información real, ¿no? Este se alimenta un poco de los dos anteriores y también del sesgo de confirmación, porque al final tendemos a buscar o alimentarnos de información que confirma lo que estamos pensando en nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo. Y este particularmente es preocupante a la hora de hacer análisis de una compañía, porque nos puede llevar a alejarnos de lo que se llama el círculo de competencia. El círculo de competencia no es otra cosa que tu verdadera capacidad de análisis. Entonces tienes que hacer siempre un ejercicio de humildad intelectual, si quieres, y pensar que hay determinados sectores, determinados índices, determinadas empresas donde no debes invertir porque tú no tienes capacidad para entender cómo funcionan esas industrias o esos negocios. Sin embargo, con el boom de la información, con Internet, con las redes sociales especialmente, pues todos de repente sabemos mucho de todo y con leer 4 cosas, pues ya caes un poco en la trampa de ya he entendido perfectamente esto, ya tengo capacidad para invertir aquí y te sales un poco de esa capacidad, de ese círculo de competencia y ahí es donde se producen los mayores errores siempre de inversión. Entonces, hay que tener con mucho cuidado porque como además se refuerza con ese sesgo de confirmación, con ese exceso de optimismo, de confianza, pues es bastante peligroso. Yo siempre lo temo mucho. Y eso está relacionado con el llamado efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que viene a decir que a veces un poco de conocimiento puede ser más peligroso que ningún conocimiento, porque si desconoces del todo un ámbito, pues asumes tu ignorancia, pero si te lees un par de libros o sigues a un par de divulgadores, pues ya piensas que dominas ese campo y eso te expone a más riesgo, ¿no? Y ahí la importancia de intentar siempre ir ajustando nuestra confianza a nuestra competencia real y no es fácil. Sí, eso es. Y esto hace que muchas veces tomemos decisiones con confianza pensando que estamos en nuestro círculo de competencia cuando en realidad estamos fuera. Ese es el riesgo. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Yo siempre digo, llevo 17 años, ¿no? Dedicándome profesionalmente a esto y cada vez sé menos. O me doy cuenta de que cada vez sé menos. O eres más consciente de lo que desconoces, ¿no? O sea, si vemos nuestro conocimiento como un círculo, a medida que aprendemos, a medida que ese círculo se hace más grande, el contacto con lo que ignoramos aumenta, porque tu perímetro de conocimiento es mayor y por tanto no es que sepas menos, sino que eres más consciente de todo lo que no sabes y de todos los matices que existen y que antes ignorabas, ¿no? Otro problema común es el sesgo de anclaje. ¿A qué se refiere este y cómo nos perjudica en el ámbito de la inversión? Sí, yo lo llamo el sesgo de las rebajas, ¿no? Porque es el típico de cuando vamos a comprar una tienda o en Black Friday, si quieres, el sesgo de Black Friday lo podemos llamar también, porque vemos el descuento del 40% y ya nos volvemos locos porque tomamos como referencia el precio anterior al descuento para tomar la decisión de compra, cuando eso no es un criterio. Deberíamos pensar si el precio que estamos pagando ahora mismo, después de ese descuento, es atractivo o no para comprar ese producto, ¿no? Y con la bolsa o con la inversión sucede un poco lo mismo. El peligro es cuando utilizamos referencias que a veces ni siquiera son numéricas, pueden ser numéricas o narrativas, aspectos cualitativos, que nos llevan a tomar una decisión que no tiene sentido, porque esa referencia no es válida para tomar una decisión. Por ejemplo, uno típico de los inversores
pues value, que dedicamos muchas horas, como te decía antes, a analizar una compañía, es que tú tardas eso, un mes a lo mejor en tener completo ese análisis y por el camino a lo mejor tienes la mala suerte de que la cotización de la empresa que estás mirando pues lo hace muy bien, ¿no? Y a lo mejor sube un 20%. Y todavía te sale barata, pero te da tanta rabia que ha subido ese 20% que dices, es que típico que voy a invertir y empieza a caer esto en bolsa y tenía que esperarme y ya empiezas a darle vueltas a cosas que no tienen sentido. Porque como te decía antes, lo importante es el momento actual. Hoy, a este precio, ¿cuánto creo yo que vale esta empresa? ¿Qué precio estoy pagando? ¿Tiene o no sentido la inversión? Me da igual lo que ha pasado hasta ahora. Sí, sería mucho mejor haber invertido un 20% por debajo, pero no es criterio ese precio al que estaba la empresa hace un mes para decidir si voy a invertir o no. Y también, porque siempre se habla de tema numérico, ¿no? En el sesgo de anclaje, el tema cualitativo también a veces influye bastante. Es lo que llamamos nosotros las narrativas. Por ejemplo, te explico rápidamente. Hace ya unos pocos años, pues 2013 o por ahí, Microsoft, una compañía que todos conocemos por el Office y por Windows, estaba muy barata en bolsa porque en aquella época es cuando surgen todos los dispositivos móviles inteligentes, ¿no? El smartphone, las tablets y demás. ¿Y qué pasaba? Que Microsoft se había quedado fuera de la partida absolutamente porque no fueron capaces de predecir que eso iba a funcionar. Entonces el mercado entró en esa dinámica de se han quedado fuera, esta empresa ya no tiene atractivo. Y sin embargo era una compañía con un negocio muy sólido como era el Office y Windows también, y solo hacía falta que llegase alguien y supiera explotar mejor eso, que es lo que hizo después Satya Nadella, ¿no? El consejero delegado. Entonces esa narrativa hacía que la gente no pagase nada o valorase muy barata Microsoft, y nosotros invertimos mucho en aquella época. Luego multiplicó por 3 muy rápido, vendimos, mal hecho, porque luego multiplicó otra vez por 4, por 5, pero bueno, no nos gusta pagar por ese crecimiento, ¿no? Pero es curioso cómo también las narrativas, ese sentimiento negativo extremo puede arrojar también oportunidades. Sí, sobre Microsoft me acuerdo cuando salió Steve Ballmer diciendo que Apple no iba a vender más de unos pocos iPhones, ¿no? Sí, un gran visionario en ese sentido. Bueno, pasemos ahora al sesgo de disponibilidad. ¿Qué nos puedes decir de él y cómo nos afecta? Este también va relacionado con lo que te decía de las narrativas, ¿no? Está demostrado que tendemos a dar mucha probabilidad de ocurrencia a lo primero que nos viene a la mente o a lo más cercano que ha sucedido recientemente, y especialmente si es algo impactante, ¿no? Típico de pues, las desgracias de un atentado, tsunami en Japón en su momento, de repente era todo alertas de tsunamis, de accidentes nucleares, pues todo el mundo un poco... como te quedas muy impactado con eso, o accidentes de aviones, pues le asignas de repente durante un tiempo en tu cabeza mucho más probabilidad a esos riesgos de lo que realmente tienen, ¿no? Porque la ocurrencia pues es ínfima. Y con los mercados sucede un poquito lo mismo. A lo mejor pues la bolsa durante unos años ha tenido un buen comportamiento y, como se suele decir, la bolsa sube en escalera pero baja en ascensor, ¿no? Y viene una caída muy grande, por lo que sea, y todo el mundo se asusta y empieza a ver que ese mercado bajista pues va a durar toda la vida, ¿no? Y dices, no voy a invertir, que esto está bajando, que esto está bajando. Y pierdes esa perspectiva porque de repente asignas toda la probabilidad de bajar al mercado y te olvidas de que eventualmente los beneficios de las empresas van creciendo y la bolsa tiende siempre a recuperarse, ¿no? Pues es un poco por ahí cómo nos puede influir especialmente el sesgo de disponibilidad. Y también en mercados alcistas, como hablábamos antes de la bolsa de Estados Unidos, el comportamiento de las empresas tecnológicas, pues llevan muchos años haciéndolo muy bien y hay un poco ese sentimiento de es que son empresas muy buenas, que lo son, pero claro, las valoraciones ya empiezan a ser muy, muy exigentes, pero todo el mundo tiene esa sensación de me voy a quedar fuera, son grandes negocios, hay que estar invertido aquí, y pierdes un poco esa perspectiva porque asignas mucha probabilidad a lo que ha pasado los últimos años y piensas que va a seguir pasando en el futuro, y no tiene por qué ser así. Sí, yo creo que el sesgo de disponibilidad distorsiona mucho cómo vemos el mundo, ¿no? O sea, como decías, asumimos que lo que recordamos con facilidad es más frecuente sin cuestionar cómo se instauró ese recuerdo en nuestro cerebro, ¿no? Y en ese sentido, creo que el principal contribuyente a este sesgo de disponibilidad son las noticias, que nos bombardean con eventos poco comunes, pero al verlos y escucharlos todo el rato, nuestro cerebro lo transforma en algo normal, en algo común. Y si tomamos decisiones en base a eso, seguramente nos equivocaremos, ¿no? Y por eso quizás un buen inversor no debería estar sobreexpuesto a las noticias financieras, ¿no? Yo hace muchos años, leyendo a Nassim Taleb, que sé que a ti también te gusta, cuando él decía la prensa o los medios desinforman,
digo, tiene toda la razón. Y desde entonces ya no consumo telediarios, ni periódicos generalistas, ni nada por el estilo, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Que vemos las noticias para saber lo que pasa en el mundo y en realidad te están informando sobre las cosas más extremas que ocurren. Como dicen, las noticias no te dicen lo que pasa en el mundo, sino las cosas malas que ocurren en el mundo, ¿no? Porque son las que captan también más nuestra atención. Tenemos este sesgo de negatividad, pero el resultado es que terminamos con esta visión distorsionada de la realidad. Totalmente. Y tenemos por último el efecto rebaño, que está detrás de todas las grandes burbujas de la historia de las finanzas, ¿no? ¿Por qué se produce y cómo podemos protegernos? Claro, esta al final es como una bomba explosiva porque efectivamente aglutina todo lo anterior. Ese exceso de confianza en nuestra capacidad de analizar, de anticipar lo que van a hacer los mercados, exceso de optimismo con los beneficios que espero que van a tener las empresas, la ilusión de conocimiento, el alimento con sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad porque como no para de subir, pienso que va a seguir subiendo este mercado determinado. Entonces, todo eso se une y condiciona absolutamente el comportamiento de todos los inversores, porque además pues los inversores profesionales sufren lo que se llama el riesgo de carrera, ¿no? El poder perder tu trabajo, porque claro, si el mercado está subiendo y tu filosofía de inversión dice eso está caro, tengo que estar invertido en lo que está barato y eso no se mueve o incluso cae, que a veces pasa, pues puedes tener la presión del dueño de la gestora, si no eres tú el dueño y no entiende lo que estás haciendo. De los clientes, porque dicen, oye, la bolsa lo está haciendo muy bien y tú te estás quedando atrás. Entonces, si no entiende el cliente tampoco lo que estás haciendo, tienes problemas. Y todo eso acaba empujando al flujo inversor en la misma dirección. Los ETFs, hablamos de la gestión indexada, todo el mundo invirtiendo, que en los últimos años se ve muy claro, en el ETF del Standard & Poor's 500. Entonces, todo el dinero inversor en la misma dirección. Y claro, eso al final suele acabar muy mal porque, como dices, se pueden formar burbujas, valoraciones excesivas, no hace falta ni que lleguemos a burbujas, pero entornos de mercado fuera de lo normal, vamos a decir, y en algún momento el mercado, que funciona como un termómetro, pues al final va a revertir a la media en algún punto, ¿no? Y entonces es peligroso porque además tienes muchos incentivos empujando en tu contra que te llevan a caer en ese efecto de rebaño y no perderte la fiesta, ¿no? Yo creo que es el más problemático de todos. Sí, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Está también el sesgo de conformidad, que no lo hemos comentado, pero nos hace querer encajar con los demás, ¿no? O sea, al final sentimos también seguridad en la multitud. Sí, claro. Hay contagio emocional. Si te unes a un grupo de personas eufóricas por un activo, sean acciones, bitcoins o tulipanes, te vas a contagiar seguramente de esa euforia. Hay siempre este FOMO, o miedo de quedarte fuera, ¿no? Pero en estos casos hay que recordar la primera ley de las burbujas, que es que todas terminan explotando. Y ojo, eso no quiere decir que el activo sea malo. O sea, yo recuerdo la burbuja de Internet, que se llevó por delante al 90% más de las .com, pero también tenemos este sesgo, no sé si es un sesgo realmente, pero cuando explota la burbuja, pues muchos tienden a descartar ese activo o esa tecnología o lo que fuera. Sí, sí. Y en este caso, la mayoría de personas pasaron a considerar Internet como algo inútil, como una moda, y ningún inversor quería oír hablar de Internet. Y en los siguientes años hubo oportunidades enormes en ese campo, ¿no? Claro, y a compañías excelentes, como dices, un Cisco, un Microsoft, lo que pasa que las valoraciones que habían alcanzado en la burbuja eran tan desorbitadas que al final pues te tiras los 6-7 años siguientes en estas mismas empresas sin ganar demasiado dinero porque estaban excesivamente caras, ¿no? Que es al final el peligro de las burbujas, sí. Exacto. Pero un buen inversor en valor debería haber visto el potencial de empresas como Amazon o similares unos años después, pero ya todo lo que son Asia.com tardó tiempo en... Sí, volvemos a las narrativas, a ese sentimiento negativo extremo que crea la oportunidad al final. Recuerda la cita de Warren Buffett, esto de ten miedo cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros tengan miedo, ¿no? Al final, ser un poco contrario puede ser buena estrategia. Pero con cabeza. Claro, con cabeza. O sea, digamos que ser contrario es fácil, ser contrario y tener razón, ahí está el verdadero desafío y ahí está el dinero. Eso es. Bueno, y por último, quería hablar sobre estoicismo e inversión, que es como conectamos originalmente, ¿no? Creo que hablaste de Invicto en alguna de vuestras cartas a los inversores. Sí. Otros muchos inversores me comentaron que también les había ayudado mucho el estoicismo en general a invertir mejor. Y al final creo que todo está conectado, ¿no? ¿Cómo ves tú esta conexión de psicología, inversión, filosofía y qué aspectos concretos del estoicismo te resultan más útiles? Pues al final hay mucha relación con, como dices, ¿no? Con el tema emocional y ese control de las emociones. Y es verdad que en mi caso, pues desde hace muchos años conocía ya el tema de la psicología financiera y demás, pero no conocía el estoicismo. Y a raíz de Charlie Munger, que para mí es como el referente histórico del uso de los modelos mentales para invertir, pues
leí que le gustaba el estoicismo, una cosa llevó a la otra, Ryan Holiday y otros muchos, y casualmente a ti te seguía por tema de salud mucho antes de que publicaras Invicto, y ya publicaste Invicto y como que todo cuadro, sobre todo del lado del armamento estoico que llamas tú, ¿no? Esas herramientas que nos pueden ayudar mucho. ¿Y por qué es interesante el estoicismo? Porque como dice Kahneman, o decía Kahneman, al final, incluso conociendo los sesgos, vas a incurrir en ellos, que es lo impactante de todo esto, ¿no? No controlas al 100% nunca las emociones. Entonces, necesitamos otro tipo de ayuda que condicione un poco, como dices, nuestro comportamiento a la hora de invertir, nuestro proceso de inversión, para tratar de no incurrir en la medida posible en esas trampas emocionales. Y aquí el estoicismo ayuda mucho pues, con esa idea de prestar atención a lo que te está ocurriendo dentro, a las emociones que tienes, y no dejarte arrastrar por la primera impresión rápidamente y no incurrir pues, en esa decisión rápida y tratar de usar ese sistema 2 que decía Kahneman y no dejarte llevar tanto por el sistema 1. Y aquí especialmente algunas ideas o conceptos del estoicismo nos pueden ayudar pues, desde distintos puntos de vista, desde a la hora de mejorar nuestra forma de entender cómo funciona el mercado, a la hora de analizar una compañía o una inversión, o a la hora de mejorar este proceso de inversión, ¿no? Si quieres comentamos alguna en concreto. A mí, por ejemplo, un concepto que me ha ayudado muchísimo, tanto en la vida, obviamente, como a la hora de invertir, es la dicotomía de control de Epicteto, ¿no? El ser conscientes de que hay cosas que están bajo tu control y cosas que no están bajo tu control. Entonces vamos a centrarnos en aquello donde nosotros podemos influir y lo otro, pues obviamente, si no podemos controlarlo, ¿para qué preocuparte? ¿Y cómo se aplica eso a la hora de invertir? Pues en vez de poner el foco en la rentabilidad que queremos conseguir como inversores, que no lo controlamos porque el mercado es muy caprichoso y además podemos equivocarnos y demás, es poner más el foco en tener el mejor proceso de análisis o de inversión en índices, en una compañía, en lo que quieras. Si tu proceso de inversión es robusto, es correcto, con el tiempo llegarán esas rentabilidades, pero no controlas ni cuánto ni cuándo, que eso es una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? La rentabilidad, en cierto sentido, sería un indiferente favorito, ¿no? Dentro de la terminología estoica en ese sentido. Controlo el proceso, no la rentabilidad, pero obviamente quiero aspirar a conseguir esa rentabilidad. Y una forma es darnos cuenta de esto y poner el foco siempre en el proceso. Y en este sentido también es importante, que no es fácil, pero hay que separar la calidad de la decisión de la calidad del resultado. O sea, como bien dices, hay muchas cosas que no controlamos, muchos cisnes negros que diría Taleb que pueden ocurrir, y puede ser que un buen proceso de análisis de inversión, ¿no? De mirar todo lo que hay que mirar y lo que has explicado, etcétera, pues que se haya hecho todo perfecto y que por cualquier imprevisto, cualquier cosa que no podemos predecir, pues esa inversión no funcione bien y pierdas dinero, ¿no? Puede ocurrir lo contrario, que compres una acción al azar o porque te la recomienda, yo qué sé, un desconocido o porque te gustó el nombre de la empresa y que se dispare en bolsa y ganes mucho dinero, pero la primera decisión seguiría siendo buena y esta segunda decisión seguiría siendo mala independientemente del resultado, ¿no? Es lo que decía Nassim Taleb también de los escenarios alternativos, ¿no? Al final, el suceso menos probable puede pasar también. Y eso es así, pero no quiere decir que el proceso haya sido malo. Claro, claro. Y digamos que por estadística, cuantas más buenas decisiones tomes, ¿no? Buenas decisiones de inversión, pues a largo plazo vas a ganar dinero, te va a ir bien, a pesar de que algunas de ellas tengan un mal resultado. Pero de nuevo, tú controlas el proceso de decisión, no controlas el resultado. Eso es. Y también vinculado con esto de la dicotomía de control, muy importante que hablábamos al principio de la volatilidad de las acciones. De nuevo, no controlamos lo que va a hacer el precio, pero podemos tratar de aprovecharnos de ello. Si tú has hecho un análisis de una compañía y piensas que vale mucho más, aprovecha esa volatilidad, esas caídas rápidas, para comprar más acciones o para invertir si no habías invertido antes y viceversa. Si hay subidas verticales que no están justificadas y ves otras oportunidades, aprovechate de esa volatilidad para vender. Pero de nuevo, tú controlas tu análisis, no controlas el movimiento del precio, pero puedes aprovecharte de ello. Exacto. Apuntabas también aquí incomodidad voluntaria. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto, las inversiones? Exacto. Este también está muy bien. Tú obviamente lo comentas mucho a nivel de salud, el ayuno intermitente, exposición a frío, caminar descalzo, etcétera, y todo eso te refuerza, ¿no? Con tu salud y como persona incluso. Pues con la inversión está relacionado también el tema de la volatilidad que comentaba con esa incomodidad voluntaria, acostumbrarte a que las cosas pueden ir mal durante mucho tiempo, porque si no,
pues todo el sesgo emocional que hablamos al principio va a ir en tu contra y te va a hacer vender en el peor momento. Entonces tienes que aprender a acostumbrarte a que el mercado no te va a dar la razón de primeras, ni mucho menos. De hecho, suele pasar lo contrario. Nosotros cuando invertimos en una compañía, raro es que empiece a subir muy rápido. Normalmente sigue bajando todavía más y ya dices, joder, ya tengo que replantearme la tesis, vuelves a analizar la empresa, no me he equivocado, vamos a comprar un poco más. Pero claro, emocionalmente es complicado lidiar con eso y tienes que tener un proceso bastante sólido y objetivo de inversión. Pasemos a la mirada desde arriba. ¿Cómo nos puede ayudar esta idea? Esto lo comentabas tú hace un momento, no sé si te das cuenta cuando decías algo así como que siempre hay motivos para no invertir. Pues es un poco eso. Si uno piensa, pues nosotros fundamos Oros, nuestra gestora, hace 6 años, ¿no? Y si piensas todo lo que ha pasado en estos 6 años, dices, madre mía, cuántos motivos he tenido para no invertir, ¿no? Hemos tenido el peor periodo de la historia para nuestra filosofía de inversión, el value investing en términos relativos, que era de 2018 a 2020. Tuvimos una pandemia, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia? Con el confinamiento, todo lo que vino después de grandes cuellos de botella, vino la inflación, la subida generalizada de precios en todas las economías, con, digamos, décadas sin tener inflación. China, después de décadas de crecimiento continuo, también viviendo su particular recesión. Guerras con impactos geopolíticos importantes, como Rusia con Ucrania, Israel con Oriente Medio, con Siria, y con Irán y demás. Entonces, siempre muchos clientes, no muchos, pocos clientes, pero algunos, siempre es buen momento para invertir ahora con todo lo que está pasando, y siempre decimos esto. Tú mira todo lo que ha pasado y dónde están los mercados, dónde están nuestros fondos, están en máximos históricos. Entonces, aprovéchate de esa volatilidad cuando haya incertidumbre, cuando haya miedo, y ya el tiempo al final juega a tu favor siempre con la inversión, ¿no? Y hay que aprovecharse de esta perspectiva de largo plazo que tenemos que tener. No poner el foco en el punto, sino alejarnos mucho más, como recomendaban los estoicos, para relativizar todo lo que nos pasa. Pues con la inversión lo mismo. Y creo que esto está relacionado también con esa idea estoica de observación del sabio, ¿no? Porque es muy difícil ser fiel a tu estrategia de inversión cuando ves que todo hijo de vecino, sin más estrategia que comprar lo popular, está teniendo mejores retornos sin ningún fundamento, sin ningún conocimiento, ¿no? Y en estos casos, que por ejemplo, pensar qué haría un inversor sabio, creo que puede ayudar. Te lees las cartas de Warren Buffett y Charlie Munger en los años en los que tenían malos resultados, ¿no? Sí, eso ayuda mucho siempre. E impregnarte de esa forma de pensar creo que ayuda a lidiar mejor también con esas malas rachas. Sí, totalmente. Yo también lo hago. Leer al sabio, a la gente que tengo de referente, te da la tranquilidad y dices, no, esto ya ha pasado antes, vamos a seguir con este proceso que al final funcionará. Exacto. Venga, pues vamos a revisar un par de ellos más. Por ejemplo, visualización negativa. Esto nos ayuda sobre todo en el análisis de compañías y de empresas, ¿no? Esta herramienta estoica de poner el foco en lo negativo que puede pasar para prepararnos para ello, ¿no? Tanto emocionalmente como tomar medidas para incluso que no pase, pues también podemos utilizarlo con las compañías. En vez de esperar que todo va a ir bien, vamos a poner el foco en qué puede ir mal y así minimizamos los riesgos que podemos incurrir. Nosotros, por ejemplo, somos 3 gestores y lo que tratamos de hacer en nuestro proceso de inversión es matar la tesis de inversión, matar la compañía, lo llamamos, ¿no? Somos, como te decía, 3, pues uno se mira a una compañía, hace un análisis con profundidad y cuando termina nos avisa, oye, ya está el análisis hecho, está todo en un Excel. Entonces nosotros 2, tranquilamente por nuestra cuenta, lo miramos y tratamos de bombardear con preguntas y cómo podemos matar esa idea de inversión. La idea es que no entre en cartera, es lo que tenemos que conseguir. Si no lo conseguimos, es que es suficientemente buena esa inversión para que podamos invertir en ella. Es más tedioso, es más latazo invertir de esta manera, pero minimizas mucho más los errores de inversión. A nosotros eso nos ayuda mucho. Es muy buena forma de evitar el sesgo de confirmación, ¿no? Y en muchas empresas se oficializa esta figura del abogado del diablo o de tener a alguien cuya misión es justamente alertar de lo que está mal con la decisión en la que todos están de acuerdo, ¿no? Y además, sobre todo, si es una decisión que viene de arriba, del jefe, del CEO, es más fácil caer en este sesgo de conformidad que dijimos antes, ¿no? De que nadie se atreve a decir, a atacar esa idea, mientras que si es una figura oficial, si es parte del proceso, como es en vuestro caso, pues se pueden hacer esas críticas sin que nadie se sienta atacado, porque justamente es parte del proceso para asegurar mejores decisiones y evitar cajas de resonancia, ¿no? Eso es. Aquí Charlie Munger, por ejemplo, se apoyaba mucho en un matemático que se llamaba Carl Jacobi y que decía invert, always invert, de intentar dar la vuelta
a la resolución de un problema. Y en este caso también, con la inversión, además de lo que te he comentado, se me ocurre otra cosa que podemos hacer, que es, en vez de preguntarnos cuánto crecimiento, por ejemplo, vamos a poner una compañía en nuestro modelo, vamos a ver qué está descontando a los precios actuales el mercado. Por ejemplo, hace unos años, una compañía en la que invertimos, Booking.com, que todos conocemos, la compañía de alojamiento en hoteles, casas y demás, pues tenía crecimientos de ventas del 15, del 20%, y no sabíamos qué poner en el modelo, si eso, un 25 o qué. Entonces dijimos, a los precios actuales, ¿qué está descontando el mercado para que la empresa no tuviera potencial de revalorización? Y lo que nos saliera un crecimiento de ventas del 2%. Digo, pues no sé si va a crecer un 15 o un 20, pero un 2 no va a crecer. Así que es una oportunidad clara de inversión y es otra forma de reforzar tu análisis y tener más confianza en los números que estás metiendo. No necesitas ser muy alegre porque el mercado no está descontando eso, con lo cual puedes estar más cómodo con la inversión. Uh-huh. Ponías aquí otro punto, mantén cerca tu lista de preceptos, que explico antes lo que es, y se refiere al consejo estoico de tener a mano las ideas o los pensamientos que nos pueden ayudar en determinados momentos, ¿no? De hecho, la Enquiridión de Epicteto se podría traducir así, como tener a mano un manual. O decía Marco Aurelio que igual que los médicos tienen a mano sus bisturís, nosotros deberíamos tener a mano estos preceptos, estas armas estoicas que nos pueden ayudar a actuar mejor o tomar mejores decisiones en muchos momentos, ¿no? O el simple hecho de repetirse estas ideas, pues las iría reforzando en nosotros, ¿no? Y en el caso de la inversión, ¿cómo nos ayudaría esto? Pues es básicamente lo mismo, Marcos. Al final, nosotros tenemos lo que llamamos los 5 principios de inversión, que así rápidamente es: invierte en lo que entiendes, compañías que tengan alguna ventaja competitiva en su industria, que estén bien gestionadas, que no tengan mucha deuda y que estén baratas, ¿no? Es la esencia de lo que hacemos. Pues en cada análisis de compañías que hacemos tienen que cumplirse esos 5 puntos. Porque al final, con el tiempo, te vas dando cuenta que cuando eres un poquito flexible en alguno de ellos, por ejemplo, con la deuda, si inviertes en una compañía un poquito más endeudada de lo que debería, si te equivocas, pues vas a perder hasta la camisa, ¿no? Por ese endeudamiento. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que no puedes flexibilizar para nada estos principios. Está muy bien tenerlos siempre presente, los contamos siempre públicamente también para obligarnos un poco a esto es lo que decimos que hacemos, tenemos que cumplirlo, y en nuestro análisis siempre tiene que aparecer que la compañía está cumpliendo a rajatabla esos 5 puntos, y es una manera, pues, de evitar salirte de ello y cometer errores de inversión, obviamente. O sea, es como tener un checklist básico, ¿no? Es lo mismo, sí, exacto. Esto es una idea muy sencilla, pero muy potente. Hay un libro muy bueno de Atul Gawande, de Checklist Manifesto, sí, que habla justamente de esto, ¿no? De la gran utilidad de hacer algo tan sencillo como un checklist a la hora de tomar decisiones, bien de hacer una cirugía en el caso de un médico, de preparar el despegue de avión en el caso de un piloto, y es una herramienta tan sencilla que tendemos a despreciarla, pero puede ayudarnos mucho a tomar mejores decisiones. Bueno, al final dices, me lo sé, voy a hacerlo, pero no lo haces. Es mejor tenerlo siempre presente. Exacto. Pues vamos a por la última. Sé tu propio espectador. ¿Cómo te ayuda esta idea a ser mejor inversor? Bueno, al final, pues los estoicos lo que te venían a decir es que tienes que obrar con virtud, obrar bien, independientemente de si alguien te está viendo o no. Y la esencia de esto, pues a la hora de invertir, es haz lo correcto, aunque al final pues tengas influencias externas, como hablábamos antes, de la presión del mercado, de otros inversores, en tu propia entidad, como decía antes, si tienes la mala suerte de trabajar para alguien que no lo entiende, pues tienes que hacer siempre lo correcto independientemente de eso. ¿Y cómo puedes garantizarte al final que eso sea así? Pues como decía Nassim Taleb, ¿no? Con skin in the game, jugándote el pellejo. Nosotros al final casi todo el patrimonio financiero y no financiero de los 3 gestores lo tenemos invertido en los fondos que gestionamos, y esa es la mejor manera de garantizar que vas a hacer lo correcto, obviamente, ¿no? Todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, conocidos, son clientes nuestros también. Los incentivos están alineados, ¿no? Pues muy alineados. Y es la mejor manera de garantizar que vas a hacer siempre lo correcto, y por eso tienes que ser tu mejor espectador. Perfecto, Javier, pues lo dejamos aquí. Mil gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia en la gestión de inversiones y por este cruce de ideas estoicas, psicológicas que hemos aplicado a la inversión, pero creo que ha quedado claro que en realidad nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En cualquier ámbito. Exacto. Y además nos ayudará a estar más tranquilos, que esto lo comenta Morgan Housel, ¿no? En el sentido de que quizás hay decisiones que no son las más racionales a nivel financiero, pero que te ayudan a vivir más tranquilo y a dormir mejor por las noches, aunque no sea lo que más rentabilidad te dé.
El criterio de dormir bien por la noche es muy importante. Cuando hay alguna inversión que me preocupa a la hora de dormir, digo, ya está, no es una buena inversión. Ese funciona siempre. Sí, quizás sale muy bien la inversión en el Excel, pero no a nivel vital, que es lo que realmente importa, ¿no? Pues un abrazo, Javier, y gracias. Encantado, Marcos. Un placer. Gracias a ti. Estamos en contacto.